Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una tarta mousse de mango. Hoy les traigo una tarta fresquita con una textura súper suave, ideal como postre o como merienda. Lo mejor de esta receta es que no necesitas horno y es muy rápida de hacer. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. En esta tarta estoy utilizando el mango, que es una de las frutas que me encanta y que cada vez voy encontrando más y más en los supermercados de España. Así que les voy a traer algunas recetas con mango para que les saquen el máximo provecho. También puedes sustituir el mango en esta receta por albaricoque. Así que vamos con la receta. Tarta mousse de mango. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos rociando nuestro molde desmontable, ya sea con spray desmontable o con mantequilla, para que se adhiera más fácilmente nuestro papel de hornear para la base y el acetato o papel de hornear para el lateral. Todo esto se puede omitir si posees un molde de silicona desmontable. Con la ayuda de un procesador de alimentos, licuadoras o una bolsa de congelado y un rodillo, vamos a triturar nuestras galletas en pequeños trocitos. Para esta receta puedes utilizar cualquier tipo de galleta dulce. Lo más importante es que tenga esa textura tipo María. Ahora trituramos en pequeños trozos nuestras avellanas, que puedes sustituir por almendra. Incorporamos a la galleta y mezclamos. Derretimos la mantequilla en el microondas y la incorporamos a la mezcla. El resultado será una mezcla que asemeja a la arena mojada. Vertemos la mezcla dentro de nuestro molde y con la ayuda de una taza o vaso de fondo plano vamos a aplanar la galleta de forma contundente para que quede lo más compacta posible y llevamos a refrigerar. Ahora, con la ayuda del procesador de alimentos, licuadora o Turmix, vamos a licuar muy finamente nuestro mango. El dulzor del mango va a influir en el resultado de esta receta, por lo que mientras más maduro sea el mango, más dulce va a tener. Vertemos el agua sobre la gelatina y la removemos. La dejamos unos minutos hasta que esté completamente hidratada. Llevamos unos segundos al microondas para calentarla y así quede completamente diluida. Incorporamos a nuestro mango y batimos ligeramente. Ahora incorporamos la leche condensada y batimos durante unos segundos hasta que esté todo completamente integrado. Y reservamos. Con el procesador de alimentos y el accesorio para montar nata, o si estás usando una batidora, el globo, vamos a montar nuestra nata. Recuerda utilizar nata o crema de leche con un 35% de materia grasa. Esto ayudará a que tu nata monte bien. También es importante de que esté bien fría a la hora de montarla. Es importante comenzar con una velocidad baja e ir incrementándola poco a poco, sin exagerar en el tiempo de batido para que no se corte. Ahora mezclamos con movimientos envolventes la mezcla del mango y la nata montada, hasta lograr que esté todo bien integrado. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano las recetas, los tips, los vídeos y muchísimas cosas más. Colocamos nuestra preparación dentro del molde, donde ya la galleta estará lo suficientemente dura. Y con una cucharita o espátula alisamos la parte superior y refrigeramos. Y llevamos a refrigerar durante 6 horas antes de disfrutar, de las cuales pasadas 2 horas ya podemos colocarle nuestra cobertura. Para realizar la cubierta vamos a comenzar hidratando nuestras gelatinas de hoja. Es importante que el agua donde la coloquemos esté bien fría. Licuamos nuestros mangos hasta que quede con una textura bien fina y sin grumos. Calentamos el zumo de naranja e incorporamos en él nuestras hojas de gelatina que ya están hidratadas. Unimos con el mango y licuamos para que se integre todo muy bien. Colocamos nuestra cobertura sobre la mousse y con una espátula alisamos la superficie y llevamos nuevamente a refrigerar. Pasado el tiempo de refrigeración, ya podemos desmontar nuestra mousse. Con la ayuda de una espátula o de un cuchillo de punta muy fina, vamos a despegar todo el borde para que así sea más fácil de desmontar. Y pasamos nuestra tarta o mousse al plato o cake stand donde lo vamos a servir, retirando a la vez el papel de horno que está en la base. Una vez en nuestro plato o cake stand, ya podemos retirar el acetato o papel de horno que hayamos colocado en el lateral. En teoría, este pastel ya estaría listo, pero yo lo voy a realzar
con un poco de nata montada y una boquilla de estrella, para así hacer unas pequeñas heces en todo el contorno y en el centro embellecerlo con alguna fruta roja, aunque esto es completamente opcional, obteniendo una tarta realmente bonita y definitivamente deliciosa, ya sea para una cena, para una comida o para merendar. Este pastel se mantiene perfecto durante 5 días en la nevera y congelado hasta 15 días. Eso sí, cuando lo vayas a disfrutar debes pasarlo del congelador a la nevera por lo menos 12 horas antes. He querido realizar un corte de esta tarta para que aprecies su textura maravillosa, tan suave y sedosa, en contraste con lo delicioso y crujiente de la galleta, por lo que te invito a realizar esta receta. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!